¿Alguna vez has imaginado lo que es tenerlo todo en esta vida y, en un instante, perderlo todo? En este video entenderás por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Soy Job y esta es mi historia. 2.700 años antes de Cristo, tierra de Uz. En esta región vivió Job, un hombre con grandes riquezas y miles de cabezas de ganado. Además de contar con muchos sirvientes para ayudar en todo lo que Job necesitara. Era conocido por su bondad, honestidad y justicia, y mantenía un profundo respeto por Dios. Job era considerado el hombre más rico y próspero de Oriente, ya que tenía una gran cantidad de animales. Job no solo disfrutaba de riquezas materiales, sino que también poseía cualidades admirables. Su integridad, rectitud y compromiso con una vida moral ejemplar eran evidentes en su relación disciplinada con Dios. Tenía una familia feliz y bendecida, con 7 hijos y 3 hijas. Job era un hombre preocupado por la santidad de su familia. Después de las fiestas, reunía a sus hijos y realizaba rituales de purificación, ofreciendo holocaustos en nombre de cada niño, temiendo que hubieran pecado y blasfemado en sus corazones. Su deseo era mantener la comunión de toda su familia con Dios. Sucedió que Dios mencionó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás dijo que Job era justo solo porque Dios lo bendijo abundantemente. Un día vinieron los ángeles a presentarse al Señor, y también vino con ellos Satanás. El Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de vagar por la tierra y de caminar en ella. Entonces el Señor dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satán, ¿no le has puesto un cerco a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú mismo has bendecido todo lo que hace, para que todos sus rebaños se dispersen por toda la tierra. Pero extiende tu mano y golpea todo lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu cara. Job capítulo 1, versos 6 al 11. En este diálogo, Satanás desafió a Dios, afirmando que si a Job se le permitiera sufrir, no podría soportarlo y maldeciría a Dios. Luego, Dios autorizó a Satanás a hacer la prueba, permitiéndole atormentar a Job, pero prohibiéndole quitarle la vida. Después de eso, Satanás abandonó la presencia del Señor. A partir de aquí comienza el calvario de Job. Satanás comenzó con ataques de maldiciones y en un solo día destruyó todo lo que Job tenía. Así comienza la prueba de Satanás. Un día llegó a Job un mensajero trayendo noticias inquietantes. El mensajero dijo que los bueyes que araban y los asnos que pastaban fueron atacados por los sabeos, quienes robaron los animales e hirieron a espada a los sirvientes. El mensajero fue el único superviviente que trajo esta noticia. Mientras el mensajero aún hablaba, llegó otro hombre con noticias igualmente terribles, informando que un fuego enviado por Dios cayó del cielo y quemó a todas las ovejas y a los siervos. Mientras aún estaba hablando, llegó otro mensajero, informándole que los caldeos se habían dividido en 3 grupos y habían atacado su propiedad, robando todos sus camellos y matando a espada a sus siervos. Este mensajero también fue el único que logró escapar. Entonces llegó el cuarto mensajero, con la noticia más devastadora de todas. Le contó a Job que sus hijos e hijas estaban en un banquete, comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando, de repente, vino un viento muy fuerte del desierto y azotó la casa, que se derrumbó sobre ellos. Todos murieron, y él fue el único que escapó para contárselo a Job. Estos 4 acontecimientos trágicos se describen en el libro de Job, capítulo 1. Versículos 14 al 19. Al enterarse de tantas tragedias, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza y se postró en tierra en adoración a Dios. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, el Señor tomó, bendito sea el nombre del Señor. Job no pecó. Y de nada culpó a Dios. Como se relata en Job 1, versos 20 a 22. Satanás vio que Job no flaqueaba en su fe e integridad, a pesar de que lo perdió todo. Entonces Satanás se presentó nuevamente en los cielos y Dios le permitió probar a Job una vez más, y le ordenó perdonarle la vida.
Esta vez Job sufre graves heridas en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Se sentó sobre un montón de ceniza y se rascó con un trozo de cerámica. Su esposa, angustiada por la situación, le sugirió que maldijera Dios y morir, alegando que su fidelidad no llevaba a ninguna parte. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su fe. Hagamos una nota al margen. En el texto original hebreo, dice la esposa de Job: bendice a tu Dios y muere. La forma en que se usa esta frase le da un significado totalmente diferente. Y su comprensión debe depender del contexto en el que se utilice. Por lo tanto, entendemos que la esposa de Job pronunció la palabra bendecir en tono sarcástico, burlándose de la fe de Job. Ahora volvamos a la historia. Cuando los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se enteraron del mal que le había sucedido a él y a su familia, y fueron a visitarlo para ofrecerle solidaridad y consuelo. Cuando vieron a Job, se sorprendieron y no pudieron contener las lágrimas. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días, sin hablar una palabra, respetando el sufrimiento y el luto de Job. Después de unos días de silencio, Job finalmente habló, expresando su angustia y maldiciendo el día en que nació, deseando que este día fuera borrado de la historia. Elifaz le recuerda a Job lo recto y generoso que era, pero sugiere que su intenso dolor solo puede ser el resultado de algún pecado que cometió. Los tres amigos aconsejan a Job que busque el favor de Dios. A Job se le dijo que debía demostrar un comportamiento más inocente. Bildad insinúa que los hijos de Job se trajeron la muerte y Zofar tiene una línea aún peor. Le dice a Job que, independientemente del error que cometió, merecía sufrir más de lo que ya había sufrido. Ante estos comentarios, Job se enoja tanto que llama a sus amigos consoladores inútiles, acusándolos de intentar disfrazar sus palabras vacías con mentiras. Este pasaje está descrito en el libro de Job, capítulo 13, versos 2 al 5. Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé, no soy inferior a ti. Pero deseo hablar con el Todopoderoso y defender mi caso ante Dios. Pero ustedes me calumnian con mentiras, todos ustedes son médicos inútiles. Si tan solo permanecieran en silencio, mostrarían sabiduría. Job 13, 2 al 5. Job se convierte en una persona ansiosa, amargada y asustada ante tal sufrimiento. Y se arrepiente. ¿Por qué Dios permite que la gente malvada prospere, mientras él y muchas otras personas honestas sufren? Job quería encontrar a Dios para entender el porqué de tanta maldad en su vida, siendo un hombre íntegro. Job grita de agonía. Y después de pedirle a Dios 36 veces que le hablara, su deseo se le concede. Job levanta sus ojos al cielo estrellado y suplica a Dios: oh Dios Todopoderoso, a ti clamo en medio de mi aflicción. Muéstrate a mí, porque deseo hablarte y entender el motivo de mi sufrimiento. En respuesta a esta ferviente súplica, Dios se manifiesta de manera extraordinaria, con una voz que resuena como un trueno en las alturas, resonando en el oscuro desierto. Job parecía estar tratando de discutir con Dios. Pero Dios le recuerda a Job que Él es el creador de todo, describiendo su creación y sustento del mundo. Se preguntó si Job podría igualar este trabajo. Dios termina preguntando si Job está en condiciones de juzgar, indicando que es impertinente que Job espere a que Dios le dé explicaciones. Ante esto, Job se siente muy pequeño y responde reconociendo su indignidad y tapándose la boca con la mano, diciendo que no dirá nada más. Se recuerda a Job que no puede entender a Dios, el mundo animal, y mucho menos el mundo espiritual. Job reconoce que Dios es omnisciente y que ninguno de sus planes puede ser frustrado. Se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue inapropiado y lo lamenta. A pesar de su angustia, Job se negó a maldecir a Dios, mantuvo su integridad y acudió a Dios en busca de respuestas. Y se reconecta con Dios. Después de un intenso diálogo con Dios, Job reconoció la grandeza de Dios y su propia pequeñez, aceptando la soberanía divina. Y luego se restablece. La Biblia dice que Job recibió el doble de riqueza de la que había perdido. Dios lo bendijo con una nueva familia y nuevamente tuvo 7 hijos y 3 hijas. Sus hijas eran las más hermosas. Y Dios le devolvió sus bienes,
camellos y rebaños de ovejas 2 veces, haciéndolo mucho más rico y feliz que antes. Sus días de vida se alargaron para vivir lo mejor que Dios tenía preparado para él. Y Dios reprendió severamente a los 3 amigos por dirigir discursos despiadados a Job en su momento de mayor debilidad. Los acontecimientos en la tierra son el resultado de algo que ya sucedió en el cielo, tal como la guerra en la tierra sigue inmediatamente a un conflicto en el cielo, como se informa en el libro de Apocalipsis. Lo que es notable es que Dios no le cuenta a Job acerca de su conversación con Satanás, que causó todo el sufrimiento. Dios tenía sus propios diseños para permitirle sufrir. Es importante notar la diferencia de interpretación entre judíos y cristianos con respecto a este libro. Los judíos del Antiguo Testamento no vieron el sufrimiento a la luz de la eternidad. Para ellos, la justicia de Dios debía manifestarse en esta vida, ya que tanto los justos como los malvados parecían tener el mismo destino, el Seol, un lugar de oscura existencia donde reposaban los espíritus de los muertos. Por otro lado, los cristianos tienen una visión diferente del sufrimiento actual. Ven la perspectiva del cielo a la luz de la obra de Cristo, lo que hace que el sufrimiento terrenal parezca insignificante en comparación con la vida futura en el cielo. El libro de Job presenta 2 perspectivas principales: lo divino y lo terrenal. La historia comienza con la trama celestial, que muestra un encuentro entre Dios en el cielo y Satanás. Satanás tenía la función de denunciar los pecados, siendo el acusador ante Dios, viajando por la tierra para informar sobre la humanidad. En los días de Job, Satanás era astuto al dudar de que alguien pudiera amar a Dios por lo que Él es. Decir que la gente solo amaba a Dios por lo que Él podía darles. Por lo tanto, se produce un debate entre Dios y Satanás, y este último sostiene exactamente eso. Luego, Dios le pregunta a Satanás si había considerado a Job en sus viajes por la tierra, afirmando que Job realmente lo ama, no solo por las bendiciones que recibe. La respuesta de Satanás es cínica, argumentando que si Dios le quitara las bendiciones a Job, él blasfemaría contra Dios como cualquier otra persona. Este encuentro entre Dios y Satanás nos enseña algunas verdades importantes sobre Satanás. Sugiere que Satanás no puede estar en 2 lugares a la vez, lo que indica que no tiene la omnipresencia de Dios. La mayor parte del libro de Job está ocupada por el debate entre Job y sus amigos sobre el motivo de su sufrimiento. Esta es la cuestión central abordada. Hay 2 puntos de vista principales. Los amigos de Job están convencidos de que su sufrimiento es el resultado de algún pecado que cometió, mientras que Job está seguro de que no está pecando y protesta por su inocencia. Al final, queda claro que Job tenía razón en su posición. La estructura del libro, que siempre muestra 2 caras, nos recuerda que nadie tiene la imagen completa cuando intenta comprender por qué las personas sufren. Imagínese lo difícil que fue para Job defenderse cuando enfrentaba tanta miseria y enfermedad. ¿Alguna vez te has preguntado si deberías seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job ofrece una respuesta a esta pregunta mostrando el mayor dolor que enfrentó Job. Este dolor era principalmente físico. Job estaba cubierto de heridas de la cabeza a los pies, cansado, exhausto y sufriendo dolores intensos. Socialmente se convirtió en un marginado debido a su apariencia física y a la reciente tragedia que todos en la comunidad conocían. La gente evitaba hablar con él y se encontró aislado, sentado sobre un montón de cenizas en las afueras del pueblo. Incluso los jóvenes se burlaban de él. Mentalmente, Job enfrentó la angustia de no entender por qué le estaban sucediendo estas cosas terribles, especialmente porque no había nada en su pasado que justificara tal sufrimiento. Espiritualmente, su angustia era aún mayor, pues se sentía alejado de Dios. Job clamó a Dios, rogando por una reunión, por una conversación, incluso por un debate. Ese fue el verdadero dolor. La sensación de estar completamente abandonado. El sufrimiento de Job fue mucho más que físico, fue agonizante en todos los sentidos. Sino reconociendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo su propia vida y todo lo que posee. Continuó bendiciendo el nombre de Dios, lo que demuestra su fe inquebrantable y su aceptación de que todo pertenece a Dios y regresa a Él. Job no pecó ni culpó a Dios,
manteniendo su integridad y fe incluso cuando le quitaron todo lo que amaba. Esto muestra que Job realmente entendió la naturaleza transitoria de la vida y la eternidad de las cosas divinas. Dios te bendiga. Y nos vemos en el siguiente video.